Bueno, pues en el caso de ayer, creo que el 85 o el 90% de los ruegos que nosotros llevamos a pleno eran peticiones expresas que nos habían hecho los vecinos o de forma verbal o mandándonos cartas, como se nos mandó, como ayer leímos una carta de los vecinos de la avenida de Castro del Río, o por quejas, por preguntas, y que nos hacen llegar a través de las redes sociales, de los correos electrónicos de Izquierda Unida. En fin, al final, ya te digo, el 85 o el 90% de nuestra intervención de ruegos y preguntas ayer fue cosas que nos habían dicho los vecinos y las vecinas. ¿Qué ruegos y preguntas? Pues muchísimos, ¿no? Ayer, pues lógicamente, después de la última lluvia y el cómo se había visto Baena convertida en un auténtico desastre, pues volvimos a hablar del tema de los invernales, de las rejillas, que es un tema del que llevamos insistiendo durante años, ¿no? Y vemos que no se avanza. Ayer se dijo que se iba a tener una reunión con dirección de Aqualia, pero vamos, que es algo que está en el contrato y que no entendemos que después de más de 10 años de contrato esta empresa no haya limpiado los invernales en condiciones. Muchas veces se nos ha dicho, es que hay determinadas calles que tienen problemas y es mejor que corra el agua por encima. Vale, pero eso se puede entender en algunos casos concretos, en alguna calle concreta, pero más generalizada, en zonas nuevas de Baena, y con alcantarillados en buenas condiciones, no entendemos que no se estén haciendo esas labores de mantenimiento, y el ayuntamiento tiene que exigir y tendrá que denunciar en este caso si hay un incumplimiento de contrato y poner las sanciones que sean oportunas. Estuvimos hablando de cómo van las obras nuevas, de todas las quejas que nos hacen llegar los vecinos, volvimos a insistir en determinados malos acabados, en problemas que están teniendo los vecinos, sobre todo con el tema, y nuevamente con el tema del agua, como fue la carta que leímos de los vecinos de la avenida Castro del Río, que ven cómo llueve y ahora le entra agua a sus casas. Estuvimos hablando de problemas diversos, de mantenimiento de jardines, de mantenimiento de calles, de muchísimas cosas, Vicente, porque si viste la intervención, fui, como se suele decir, a toda pastilla para intentar que me entrara absolutamente todo lo que tenía anotado, ¿no? Problemas que tienen, por ejemplo, alumnos que han cursado cursos de formación en el ayuntamiento y que hace más de 6 o 7 meses hicieron sus cursos y todavía no se le han dado las titulaciones. Sabíamos que hay algunos problemas con la ejecución de la obra del 1,5% cultural en Torre Paredones, problemas de peticiones que venimos haciendo durante meses, por ejemplo, con el tema de una reunión con el gerente del área metropolitana para hablar con él y proponerle si en Baena se pueden ubicar nuevas marquesinas y nuevas paradas en algunas zonas de barrio para que las paradas no sean exclusivamente las estaciones de autobuses. Muchísimas cosas. Hablamos de la seguridad ciudadana, le preguntamos al alcalde por la seguridad ciudadana, que es otra de las cosas que nos transmiten los vecinos, que les gustaría tener más presencia policial, especialmente en los barrios. Hablamos de caminos, del mal estado de la vereda de Baena Cañete. Estuvimos hablando de líneas de subvenciones, como la que ha puesto en marcha, salió esta misma semana, para modernización y mecanización de pozos públicos. Estuvimos hablando de los problemas que están teniendo los vecinos de la calle Canterería del cementerio, que se están viendo en su calle, que hay casas que tienen problemas. Estuvimos hablando de la necesidad de buscar una zona de aparcamiento en la zona del Matarillo, porque hay un montón de calles donde prácticamente no hay aparcamiento y hay una necesidad grande, y poner en marcha algo parecido a lo que ya hicimos en la zona de la Fuente de la Cañada, que es un parking que veníamos demandando durante muchos años y que por fin se ha puesto en marcha, y solo hay que pasar por delante para ver que prácticamente siempre está ese parking lleno, ¿no? Pues seguro que me dejo muchas cosas atrás, ¿no? Pero fue corre que te corre para intentar que todo lo que no habían hecho llegar los vecinos saliera en pleno, ¿no? Tengo yo una curiosidad. Al principio del pleno se dirigió usted a Luis Moreno. ¿Se puede decir lo que hablaron? Sí, pues mira, con respecto a las mociones, como Luis Moreno no estuvo el martes en la comisión informativa, todo el mundo sabe, el martes por la tarde se hace una comisión informativa donde se analizan los distintos puntos que van a pleno.
pues yo le comenté, como ellos, ni Alfonso ni Luis habían asistido a esa comisión, les conté cómo el martes yo le había propuesto al Partido Socialista que la moción, en este caso, que llevaban sobre Ucrania, le habíamos pedido que la dejasen sobre la mesa, porque había pendiente una reunión con los servicios sociales del ayuntamiento, una reunión que se va a celebrar hoy a las 12 de la mañana, y siempre y cuando la alcaldesa se comprometiese a convocar un pleno extraordinario lo antes posible, si es posible la semana que viene, de forma que ahí ya llevásemos una propuesta, que en este caso ha sido el Partido Socialista quien ha presentado la moción. Nosotros entendíamos que ese pleno extraordinario tenía que llevar pues esa moción del PSOE, que luego se hiciesen las modificaciones en este caso con las aportaciones técnicas y definitivas que nos diesen las técnicos de los servicios sociales, porque además entendíamos que el debate de Ucrania era un debate que podíamos aislar perfectamente, no entendíamos que nos pusiésemos a hablar de un tema así, que supone que hay detrás muchas personas pasándolo mal, que lo hablásemos después de discutir en una moción, en este caso de Iporba, y luego nos pusiésemos con ruego preguntas. Entendíamos que deberíamos darle esa solemnidad de un pleno exclusivo. Y como todo eso lo dije en la comisión informativa del martes, y ni Luis ni Alfonso estaban allí, pues eso fue lo que hablé con ellos justamente antes de... Venga, 3 preguntas, brevedad. Cada pregunta 1 minuto, si es posible, le voy a pedir, por favor, para que la gente tome buena nota y para hacer la conversación que estamos manteniendo un poquito más fluida y que la gente, pues al final se quede con una idea más o menos exacta de lo que fue el pleno. Al final le pediré que en tan solo 1 minuto también me diga cómo fue el pleno, pero en un principio, ¿usted qué siente cuando los distintos grupos políticos, Luis Moreno, José Manuel García Maragón, que también hizo referencia, la misma alcaldesa le dice, como muy bien ha dicho el portavoz representante de Izquierda Unida? En ese momento, ¿usted qué siente? No, simplemente pues un reconocimiento por parte del plenario de que el estudio o el trabajo que se ha hecho de nuestro grupo y la exposición que hemos hecho sobre un tema concreto, pues es el aceptado, ¿no? Entonces, pues es positivo, ¿no? Que se haga ese reconocimiento pues a los posicionamientos o a los trabajos que se hacen desde nuestro grupo, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que a una o a otra persona le pueda interesar un punto u otro punto, realmente cuando hemos sondeado nosotros a la gente esta mañana, incluso a algún que otro compañero o compañera de los medios de comunicación, nos decían que realmente el pleno que hubo anoche se centraba fundamentalmente en ruegos y preguntas. ¿Por qué no hay más temas en ese sentido? Temas que le puedan interesar a los vecinos y vecinas de Baena en un principio. ¿Por qué no se habla, si es posible? Sabemos que la persona que tiene que decir el orden del día es la presidenta, alcaldesa de la localidad en esta ocasión. Pero ¿por qué no hay más puntos que puedan afectar a los ciudadanos y ciudadanas de Baena concretos? Me refiero, ¿no? Si usted plantea luego si preguntas pues un montón de cuestiones que le hacen llegar a los vecinos y vecinas, es porque tienen un problema. ¿Por qué esos puntos no se trasladan a las sesiones plenarias y se desarrollan con más profundidad? Bueno, tú mismo te has contestado a la pregunta, ¿no? En este caso la alcaldesa es quien tiene la potestad de marcar el orden del día y es ella quien tiene que incluir muchos de esos asuntos. Nosotros ayer, por ejemplo, en el tema del reconocimiento, del tema de la factura, pusimos encima de la mesa la necesidad de sentarnos para coordinarnos y para la convocatoria de los Next Generation, de los fondos europeos, y queríamos saber, en definitiva, cómo quiere el equipo de gobierno hacerlo, porque si no quieren hacer un consenso, nosotros optaremos por hacer lo que hicimos hace unos meses cuando presentamos una moción para presentar un proyecto para la restauración del río, un proyecto que ya se ha presentado de 1.700.000 euros de inversión, y si el equipo de gobierno no va a querer dialogar, pues nosotros empezaremos, como podíamos haber presentado este pleno, una moción específica para presentarnos a una convocatoria, en este caso para rehabilitación de edificios públicos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Entonces, al final, el orden del día lo pone ella. Nosotros, desde el principio de la corporación, una de las peticiones que hicimos es que se hiciese una junta de portavoces todos los meses, la semana
o los días antes de convocar el pleno, que es algo que se ha hecho en otras corporaciones, de forma que directamente ahí en esa reunión, antes de convocar el pleno, los grupos pudiésemos hacer aportaciones o pudiésemos aportar a ese orden del día, ¿no? Pero hasta el día de hoy pues no se está haciendo. Ujú. Oferta pública que ustedes hicieron, dieron a conocer a los medios de comunicación en rueda de prensa y, de nuevo, que usted volvió a insistir sobre la necesidad de la creación de puestos de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación de la plantilla actualmente que tiene el Ayuntamiento de Baena? Bueno, pues la plantilla actualmente del ayuntamiento, pues si la comparamos con hace 10 años o 15 años, donde la plantilla superaba las 150 personas y actualmente está por debajo de las 80, pues yo creo que lo dice todo, ¿no? Desde 2011, que salió aquel decreto de Rajoy, pues no hemos podido convocar plazas, hemos estado con lo que se llama amortizando. O sea, cuando una persona se nos jubilaba, por ejemplo, un perito en urbanismo, esa plaza no la podíamos convocar, solo hemos podido convocar durante estos años, en este caso, las plazas de policía. ¿Qué pasa? Que se ha aprobado una reforma laboral que busca la estabilidad del empleo y además el gobierno ha sacado un decreto de estabilidad que tiene, digamos, dos patas. Una, para consolidar el empleo que tenemos de trabajadores del ayuntamiento, en este caso, digamos, con nombre y apellido, que llevan trabajando algunos 10 o 15 años y que nunca se ha podido convocar su plaza, esa es estabilidad para ellos. Y luego una segunda pata que coincide con una petición que llevamos haciendo de nuestro grupo durante todos estos años. De hecho, en la anterior corporación se aprobaron 2 mociones nuestras en ese sentido, que es que el gobierno le ha dicho a los ayuntamientos: ¿qué necesidades tienes en tu plantilla? Sabemos que todos estos años no habéis podido convocar esas plazas y sabemos que se ha jubilado mucha gente. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué es estructural? Entonces tenemos la posibilidad, antes del 31 de mayo, de decir, pues nosotros tenemos, porque se nos han jubilado 4 albañiles, se nos ha jubilado un carpintero, se nos han jubilado conductores, se nos han jubilado agentes de parking, se nos han jubilado arquitectos, peritos, perdón. Y entonces tenemos la posibilidad de convocar todo eso. ¿Qué importancia además tiene eso? El hecho de que nosotros le demos estabilidad a todos esos trabajadores que están ahí y además podamos convocar todas estas plazas estructurales hace que disminuya la temporalidad dentro del ayuntamiento. A la nueva normativa solo nos deja tener un 8% de contratos temporales. Si nosotros sacamos todas esas plazas y le damos esa estabilidad a esas plazas, ese 8% no es lo mismo un 8% de 80 trabajadores que un 8% de 120 o de 100 o de 110. Que ese 8% que nos va a permitir, pues nos va a poder permitir mantener contrataciones en plan de solidaridad, mantener determinada rotación en bolsa. Entonces, esto es muy importante y sobre todo es importante porque este tren se va el 31 de mayo y o nos montamos en ese tren antes del 31 de mayo o lo hemos perdido. Y es que aquí nos estamos jugando cómo va a funcionar y qué medios va a tener el ayuntamiento, no ahora, sino en los próximos 10 o 15 años. Por eso, para nosotros es un tema muy importante y creo que además no es un tema donde vayamos a tener mayor problema para ponernos de acuerdo todos los grupos. Porque además hay un documento base hecho desde la Secretaría donde se han analizado todas las jubilaciones que se han hecho estos años, donde se han analizado las rotaciones que están teniendo determinadas bolsas y sobre eso se ha hecho un documento base y ahora los grupos políticos tienen que decir además oiga, mire usted, es que además el Ayuntamiento de Baena debería de tener un técnico de subvenciones, porque hoy en día prácticamente todo. Oye, el Ayuntamiento de Baena, por el nivel de jardines que vamos teniendo, por el aumento de zonas verdes, en vez de convocar una plaza de jardinero, deberíamos de convocar 2. Bueno, pues eso ya entra dentro del debate político o de la negociación política, de qué elemento o qué ayuntamiento queremos, ¿no? Pero es importantísimo que no perdamos ese tren el 31 de mayo. Ajá. Tenemos 3 minutos y tengo 2 preguntas. Al hilo de lo que está diciendo, para que la gente lo entienda esto un poquito, significaría también, por otra parte, ampliar la plantilla que tenemos. Y le pregunto, ¿el Ayuntamiento de Baena tiene capacidad económica para contratar a más gente? Por supuesto, si es que el problema es que muchas de esas cosas o se han dejado de hacer porque prácticamente, Vicente, la unidad de servicio, el ayuntamiento ha llegado a tener
10 y 12 oficiales de primera, ha llegado a tener 6, 7 jardineros, hemos tenido fontaneros que no tenemos, hemos tenido carpinteros que ya no tenemos, hemos tenido más electricidad que tenemos, hemos tenido conductor maquinista que ya no tenemos, o sea, todo eso son ahí y muchas de esas cosas al final las estamos haciendo con empresas privadas. El decreto lo único que nos dice es que no podemos aumentar el gasto. Siempre que no aumentemos el gasto del presupuesto, podemos incluir. El ayuntamiento tiene capacidad perfectamente porque al final todo este dinero se está gastando ya. Lo que pasa es que se está gastando o con contratos temporales o con empresas privadas. Por tanto, lo que se trata es de buscar una estabilidad en el empleo. Bueno, pues fue un pleno nuevamente excesivamente largo, un pleno en el que seguimos, y yo me voy a incluir, aunque entiendo que no fue excesivamente así, entiendo que nos desviamos en exceso de los asuntos a tratar. El ejemplo más claro fue la modificación de crédito, donde por nuestra parte hicimos una intervención entre los dos turnos que creo que nos llegó a los 2 minutos, y que lo que estábamos tratando era gastarnos 7.000 euros en comprar un coche de segunda mano y 1.500 euros en comprar un frigorífico para la hogar del pensionista, donde tuvimos unos debates que no tenían absolutamente nada que ver y nos perdemos algunas veces en los enfrentamientos entre grupos o en hablar del sexo de los ángeles. No entendemos que una sesión plenaria llegue a durar 5 horas en el que se tratan pocos asuntos y muchos de ellos burocráticos o digamos que se tienen que aprobar y punto. O sea, que hay poco más, ¿no? Entonces, pues la verdad que es una auténtica pena y eso la verdad que tenemos que buscarle solución. Yo lo decía ayer, lo dije en ese punto, digo, lo que habían dado decía esos 15.000 euros, ¿no? de esa modificación presupuestaria. Eso lo tenemos que resolver porque es que no tiene ningún sentido ni para nosotros, ni para la gente que nos ve, ni para los compañeros, las compañeras de prensa que están allí presentes durante 5 horas. Es que es un poco sin sentido, ¿no? Pero bueno, somos muchos grupos, cada uno quiere hablar de lo suyo y esto al final habrá que reconducirlo. Entiendo que parte de esa reconducción tiene que partir porque se dialoguen y se abren las cosas, se acuerden, haya una continuidad en la Junta de Portavoces, las comisiones informativas las aprovechemos realmente para consensuar y para hablar de cómo vamos a gestionar determinados puntos. Pero sí es verdad que hacia esas comisiones pues hay grupos que no vienen y los que estamos acordamos una forma de funcionar, como muchas veces hemos acordado lecturas conjuntas de mociones, pero luego una persona que no ha asistido pues llega y dice que además quiere hacer su intervención. Al final eso se degenera y al final acabas alargando el pleno de manera constante, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar las gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana y seguiremos en contacto, como siempre decimos por aquí. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego, adiós.